Buenos días. La Eucaristía de hoy la ofrecemos por la paz del mundo y por el alma de los fieles difuntos, Alberto Duarte, Georgina Santos García, Juan Manuel Villalón, Carmelo Vázquez, Héctor Vázquez, Esperanza Vázquez, Ana Elvira Florencio y por todos los fallecidos por el COVID-19. ¿Hasta dónde sigo a mi Señor? Hoy, Domingo de Ramos, es un día de gloria para el Señor, que es aclamado por el pueblo como mensajero de Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor. Dentro de pocos días, como iremos en la historia de la pasión, el pueblo gritará: crucifícalo. Entendemos esto mejor cuando reflexionamos sobre nuestras propias vidas. Tenemos algunos días de felicidad gloriosa, de éxito, de alegría, pero también de días tristes, de contradicción y de fracaso. Hoy miramos esos días a la luz del Señor. Con Él vivimos días felices. Con Él experimentamos también días llenos de tristeza. Pero sean días tristes o alegres, en todos ellos seguimos al Señor. Que esta Eucaristía nos ayude verdaderamente a vivir en profundidad este misterio que celebramos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Con alegría, queridos hermanos, hermanas, familia, nos reunimos acá en este condominio, Santo Domingo, para invocar el nombre del Señor en el inicio de esta Semana Santa. Hoy, Domingo de Ramos, invitamos a toda la familia desde sus hogares a unirse a esta celebración para que podamos poner en este altar nuestras intenciones particulares, como lo hemos escuchado en el inicio, y todas aquellas intenciones que bien conoce el Señor, que quedan grabadas en nuestro interior. Por eso, este día especial inicia ahora con esta bendición de ramos y luego pasaremos también por algunos edificios para bendecir los ramos. Pueden ser ramos de palma, pueden ser ramos de cualquier árbol. Lo importante es el signo en este día. Ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad, y hoy, cercana ya a la Noche Santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Jesucristo, misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad santa, la acompañaremos con nuestros cantos para que, participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Bendecimos ahora estos ramos y todos los que han de acompañarnos desde sus hogares. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, y a cuantos vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con canto. El agua del Señor. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. 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 Santifica
Cuerpo de ¿Está Cristo. escuchando? ¿Aló? ¿Está escuchando? Sangre de Cristo. Agua del costado de Cristo. Pasión de Cristo. Oh buen Jesús. Y dentro de tus llagas. Escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo. Defiéndeme, En la hora de mi muerte. llámame, Y mándame ir a ti. para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo. Confórtame, Oh buen Jesús. óyeme, Y dentro de tus llagas. escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo. Defiéndeme, En la hora de mi muerte. llámame, Y mándame ir a ti. para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús mandó 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente, encontrarán enseguida una borrica atada con su pollino. Desátenlos y tráenmelo. Si alguien les dice algo, contéstenle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Digan a la hija de Sión: mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Asemila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino. Escucharon encima sus manos y Jesús se montó. La multitud extendió sus manos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada, y la gente que iba delante y detrás gritaba: ¡viva el Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Viva el Altísimo! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: ¿quién es este?
La gente que venía con él decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio resume lo que celebramos hoy y estamos empezando esta Semana Santa con esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Por eso le vamos a acompañar durante todo este tiempo y sobre todo camino a la resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos acomodamos, vamos a iniciar ahora con las lecturas propias de este día, con la monición de la primera. Primera lectura de Isaías. Dios vendrá en mi ayuda. El siervo de Dios se humilló a sí mismo para hacerse uno de nosotros y para servirnos. Por eso Dios lo resucitó y le hizo Señor de todo. Ponga mucha atención a este mensaje. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apeleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responderemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libere si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? me acorrala una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, Jesús se humilló a sí mismo y así llegó a ser Señor nuestro. El Hijo de Dios se humilló a sí mismo para hacerse uno de nosotros y para servirnos. Por eso Dios lo resucitó y le hizo Señor de todo. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo
A pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que el nombre de Jesucristo, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor. Padre, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio, Jesús, el siervo sufriente de Dios. En su pasión y muerte, Jesús es el Salvador, anunciando por las Escrituras: su muerte vencerá a la muerte y traerá vida a todos. Dispongámonos a escuchar la proclamación de la pasión de Cristo según San Mateo. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estén dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comía, dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle unos a otros: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: Beban todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé más del fruto de la vid
hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche va a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús les dijo: Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos al huerto llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar 1 hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es él. Deténelo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús les dijo: Envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Han salido a prenderme con espadas y palos como un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. A pesar de los muchos falsos testigos que comparecían, finalmente comparecieron 2 que dijeron: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y dijo: ¿No tiene nada que responder? ¿Qué son estos cargos
que levantan contra ti. Pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que nos diga si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo les digo, desde ahora verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigo? Acabáis de oír la blasfemia que decidís. Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías. ¿Quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quiere decir. Y al salir al portal, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez él con juramento: No conozco a este hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro tú también eres de ellos. Te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a este hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Entonces Judas el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? ¿Allá tú? Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo de alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿A quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metes con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó:
¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos. Que lo crucifiquen. Pilato insistió, Pues, ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud diciendo, Soy inocente de esta sangre. Allá ustedes. y el pueblo entero contestó, Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Los desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo, Salve, Rey de los judíos. luego le escupían y le quitaban la caña y le golpeaban con ella a la cabeza y terminada la burla le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suerte, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros has salvado, y él no se puede salvar. ¿No él es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era el Hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías llama este. Uno de ellos fue corriendo e enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo la tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Y el centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente este era Hijo de Dios. Había allí mucha gente, o muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirles el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo, que se había excavado en una roca.
rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron un grupo, los sumos sacerdotes y los fariseos, a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Allí tienen la guardia. Vayan ustedes a asegurarla. Vigilancia como saben. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditamos minuto de silencio en esta pasión del Señor que hemos escuchado. Queridos hermanos, hermanas, familias, hemos iniciado este tiempo, la recta final, después de prepararnos durante toda la Cuaresma para esta Semana Mayor. La estamos iniciando hoy con este Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión. Por eso, al leer de continuo la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, estamos indicando todos los acontecimientos que vamos a celebrar estos días. Y nosotros queremos reflexionar sobre la oportunidad que nos da Jesús de acompañarlo en el sufrimiento estos días. Como bien saben, hemos estado viviendo en el mundo, en el país y en nuestra comunidad esta situación de encierro y de dificultad de no poder movernos, de no poder trabajar. Cuando se avisa, se quedan en casa. Al principio va bien, porque descansan, hacen cosas que estaban pendientes, pero después que pasa una semana y otra semana, y el tiempo pasa, se va complicando. Y nuestra economía familiar se va disminuyendo. Y la economía del país, y el día a día, y hasta el estado emocional va sufriendo. Todo eso que no depende de nosotros, todas esas dificultades que son externas a nosotros por este señor virus que ha querido dañarnos, vamos a ofrecérselo al Señor que ha sufrido en la cruz por nosotros. Por eso vamos a unir a la cruz de Cristo, por eso lo hemos querido sacar y lo hemos querido traer. Como no pueden ir al templo, hemos querido traer esta imagen del Señor y esta réplica de una capilla para que sea la iglesia que vaya a las casas. Delante de este Cristo queremos nosotros ofrecernos los sufrimientos que tenemos ahora y las dificultades que vendrán, que sabemos que los pronósticos no son muy buenos, sobre todo después que pase lo del virus. ¿Cómo vamos a levantarnos? Y como sabemos, en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Señor cayó varias veces, 3 veces cayó por el peso de la cruz, el sufrimiento. Pero resulta que este Cristo se levantó. Resulta que este Cristo, que parecía humillado en la cruz, venció la cruz
y venció la muerte, porque al final celebraremos la resurrección. Y después de estos días estamos invitando a que el domingo de resurrección sea el día de la esperanza, que nosotros hagamos votos de que vamos a luchar incansablemente con nuestras fuerzas y con las fuerzas de Jesús para levantarnos. Y eso queremos que quede hoy en nuestros corazones y en nuestras familias. Nada ni nadie, ni virus, ni crisis va a acabar con nuestra paz, con nuestra alegría y con nuestra familia. Nos levantaremos y al final celebraremos la resurrección y la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que sufre mucho en este tiempo es también la fe, porque como bien dice la Escritura, ¿y dónde está el Señor? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a nosotros? Pues la respuesta, aunque no la tengamos, tenemos que tener una fe fuerte, que esa es nuestra respuesta, que aunque no entendamos, creemos y seguimos a alguien que sí entiende y tiene la fuerza para ayudarnos a levantar. Por eso, hermanos y hermanas, no le permitamos al virus acabar con nuestras vidas. Fíjense que le estamos poniendo una barrera, nos estamos poniendo guantes, nos estamos poniendo mascarilla para que no entre a nosotros. En la fe también hay que hacer lo mismo, para que el hecho de estar en casa, ver caída nuestros negocios, destruida nuestra economía familiar, comiéndonos lo que tenemos ahorrado, la nevera se acaba más rápido que nunca. Entonces esos muchachos comiendo en casa sin dar más vueltas que ahí en la casa, pues eso, que es una dificultad, también nuestra fe se va a mantener firme y no le vamos a permitir a nada ni a nadie que nuestra fe sea floja. Seguiremos creyendo en Dios y ahora tenemos los templos cerrados, pero estamos abriendo las calles para que sea nuestro templo y estamos fortaleciendo nuestra iglesia doméstica, que es la familia. Por eso, esto no sabemos cuánto tiempo tardará, pero sí sabemos que con la fuerza de lo alto buscaremos la manera de salir a camino. No esperando que venga nadie de fuera a resolvernos. Esta situación nos ha hecho pensar que tenemos que aprender a sobrevivir solos, que tenemos que echar hacia adelante nuestra familia, que si no aparecen los médicos tenemos que hacer algunos test, tenemos que hacer algunas cosas que nos enseñaron nuestros padres, pensando en sobrevivir. Pues así mismo ante la crisis, si nos ayudan, bien, pero si no, nos levantaremos, porque el Señor nos ha dado en fe esa fuerza. Pidamos pues en esta Semana Mayor, que trataremos de vivirla intensamente por nuestras calles, por las redes, por Radio ABC y DFM y también por Televida, que nosotros podamos unirnos a tantos instrumentos que ayudan a crecer y a vivir nuestra fe estos días. Esta Semana Santa la vamos a vivir y vamos a hacer Vía Crucis y lo vamos a hacer en familia y vamos a intensificar y hacer crecer nuestra fe. Por eso pidamos al Señor por todos nosotros, encomendemos de modo especial a aquellos que han fallecido y aquellas familias que ni siquiera han tenido el privilegio de enterrar a sus muertos, familias que ahora no pueden moverse del pueblo donde están y algún familiar o amigo ha fallecido y no han podido asistir, para que todo ese sufrimiento también se lo podamos ofrecer en esta semana, una Semana Santa de sacrificio, pero una Semana Santa de victoria en el Señor. Que así sea. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible,
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos ahora al Señor nuestras necesidades y nuestras peticiones, también en los hogares, las intenciones particulares de todas nuestras familias. Por la Iglesia que sufre en sus miembros, que quiere hacer suyo el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la unión de las iglesias, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios, dispersos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que apurando el cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo, paciente, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se cumplan en nuestras vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te encomendamos de modo especial a aquellos que están enfermos, aquellos que están tristes, para que el Señor sea su consuelo. Roguemos al Señor. Te hablamos, óyenos. Escucha, Padre bueno, estas peticiones te presentamos con fe por Jesucristo nuestro Señor. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios sin razón, se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan. Una mesa que no tenga horarios, mesas amplias con mucho lugar, platos llenos de gran confianza, compartiendo el calor del hogar. La mesa reúna ilusión. Oren para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concede
por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merecen nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. Por eso te alabamos los ángeles, y con los ángeles y los arcángeles proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Todo tiene tu huella, Señor. Del amor. Todo tiene tu huella, Señor. El Señor del amor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria, alabanza. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria, alabanza. Jesucristo resucitado, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Alberto Duarte, María Santa Jorgina García, Juan Manuel Villarón, Carmelo Vázquez, Héctor Vázquez, Esperanza Vázquez, Ana Elvira Florencia, Noris Rosario, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación que nos hiciera el Salvador, oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hacemos un gesto de paz. En familia también un gesto de paz en sus hogares y un gesto de paz para aquellos que están lejos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Jesucristo, el que nos da la paz. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa oremos. Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos nuestra súplica, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos propone, que su resurrección nos alcance en la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos todas las familias que desde sus casas se han unido a esta celebración, los que han podido bajar al parqueo, y decirles que seguimos orando y vamos a seguir orando durante todo este tiempo y siempre para que el Señor nos acompañe. Es tarea nuestra también dar ánimo a aquellos que son más débiles, aquellos que son mayores o aquellos que están enfermos. Así que vamos a seguir. Estaremos de nuevo por acá durante esta Semana Santa. Iremos con estos instrumentos móviles a otros puntos de nuestro territorio parroquial y vamos a ir avisando dónde tendremos algunos encuentros. Se quedan en casa y nosotros pasamos. De modo que vamos ahora también a bendecir algunas comunidades, algunos sectores de nuestra parroquia que lo hemos estado haciendo cada domingo y pidiendo al Señor que esa bendición se extienda también a nuestros seres queridos
que están en el campo, que están en el interior y que ahora también se tienen que quedar hasta allá. Vamos a vivir esta Semana Santa, vamos a vivir una Semana Santa única, nueva, no nos había pasado antes en nuestra corta edad, eso nunca había pasado, pero pasó y tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que ser creativos y vamos a ver cuántas cosas inventamos. Pensando que en años anteriores se iban a los pueblos y ahora están en las mismas cuatro paredes de siempre. Pues ahí hay que ser creativos y cada día ver esas cuatro paredes de modo diferente, esa familia de modo diferente para poder levantarse y seguir hacia adelante. Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Pues con esta fuerza y esta fe en que vamos a salir adelante, seguimos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Estaba cansado, solo y abatido ante mis problemas. Me sentí vencido, lleno de impotencia y lloré como un niño, desesperado y confundido. Grité con fuerzas desde el fondo del olvido, ya no hay salida. Estoy perdido, pero Jesús llegó hasta mí y consolándome me dijo: levántate,